Que el Señor añada bendiciones a sus vidas. Mis hermanos, que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Feliz día del Señor para todos. Vamos a dar inicio a nuestro sermón, no sin antes orar y ponernos bajo la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, venimos a ti con esa seguridad, con esa confianza, del cual ahora sabemos por tus escrituras que podemos acercarnos a tu trono de la gracia, que podemos venir con esa libertad, porque ahora somos hijos por adopción a través de haber creído y confiado en la salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Señor, bendícenos en esta mañana. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que Él, como inspirador de las Escrituras, nos ayude y hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos guardar tus enseñanzas y practicarlas en nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la gracia y guía de tu Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a finalizar nuestro estudio de Juan capítulo 4. Al capítulo 4 hoy lo damos por finalizado. Y este mensaje, este sermón que vamos a llevar el día de hoy, tiene por título La fe, su naturaleza y recompensa. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro sermón del día de hoy, permítame señalar dos características que tiene este Evangelio de Juan, dos características que en comparación a los otros tres evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, señala lo siguiente, que no señalan los otros evangelios. Y lo hace de una manera directa, y el propósito lo podemos leer en Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Esta sería la primera característica que el Evangelio de Juan lo hace diferente con los otros tres evangelios. Y dice así en Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que podríamos llegar, después de haber leído esta porción bíblica, podríamos llegar a una conclusión de que el Evangelio de Juan es el libro que se enfoca directamente con respecto a la fe. ¿Sí? Esa sería nuestra primera característica. El Evangelio de Juan está enfocado en la fe. Ahora bien, notemos algo en una palabra griega, pistis, que significa creer o fe. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, utilizan esta palabra griega, pistis, P-I-S-T-I-S, como un sustantivo, es decir, creer, tener fe o confiar. En cambio, hermanos, el Evangelio de Juan no la utiliza como un sustantivo, sino más bien la es utilizada como un verbo, pisteu, P-I-S-T-E-U-O, porque Juan lo que quiere enseñarnos a los lectores es de que la fe es una acción. La fe es una acción. Ahora, ¿y cuál es esa acción? Se preguntaría, ¿no? La acción es venir y unirse a la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere el evangelista Juan, cuando nosotros tratemos y podamos leer
cuando él toque fe o creer o confiar, ¿sí? Ahora, recordemos que la mayoría de las religiones humanas, es decir, las religiones que no tienen a Cristo en sus corazones, muchas veces enfatizan que el hombre es aprobado por Dios, es decir, que el hombre, Dios lo salva al hombre a través de sus buenas obras. Y eso es lo que normalmente se suelen enseñar en diferentes religiones. De esa religión, de la religión católica, cada uno de nosotros, en su mayoría, vinimos de ahí. Pero la fe cristiana, hermano, que surge de la gloriosa palabra de Dios, nos enseña que la fe que lleva a la salvación a todo hombre depende únicamente en torno de haber creído y haber depositado su existencia en la persona y obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Ahora, veamos este énfasis que hace el evangelista Juan cuando nos señala que el depositar nuestra fe tiene que ser centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo admirable de todo esto, hermanos, es que hemos ya avanzado hasta el 4º capítulo. Y cuando nosotros empezamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que el evangelista Juan está constantemente martillándonos ahí para que nosotros podamos creer. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va a este mismo evangelio, Juan, capítulo 1, y nos centramos en los versículos 7, 12 y 50, podríamos darnos cuenta de aquello. Versículo 7 dice lo siguiente: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nos vamos al 50. ¿Qué dice el 50? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de esta verás. Así continuamos en el capítulo 2 y vemos en los versículos 11, 22 y 23. 11, 22 y 23 dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vayamos al versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué pasó? Creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, capítulo 3 también nos hace referencia en los versículos 12, 15, 16, 18 y 36. Vayamos al versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por último, el 36 del mismo capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahora bien, ya entramos en nuestro capítulo 4, que aún no lo hemos terminado, hermano, y vamos a los versículos 39, 41 y 42, y leámoslos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo:
me dijo todo lo que he hecho. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren ustedes que hasta aquí hemos leído desde el capítulo 1 hasta el 4, aún sin no haber terminado. Si ustedes tomaron atención y apunte a las citas bíblicas, hay 14 veces que el apóstol Juan hace insistencia de la fe plasmada en creer en la persona del Señor Jesucristo. Esta sería nuestra primera característica. Ahora, vayamos a ver nuestra segunda característica. Esta segunda característica, hermanos, también está relacionada con el creer. Y es que el apóstol Juan no utiliza lo que comúnmente hacen los otros evangelios. ¿Y cuál es? Que ellos utilizan la palabra griega dunamis, para referirse a los hechos portentosos o hechos poderosos, o también podríamos asignarlos a los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos utilizan la palabra dunamis para hacer referencia a los milagros que hizo el Señor Jesús. Mientras que el apóstol Juan utiliza la palabra esmeion, S-M-E-I-O-N, que significa señal o milagro. Ahora bien, Juan utilizaba las palabras señales para referirse a los milagros y prodigios que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Y con esto Juan tenía el propósito de darnos a querer saber que los milagros u hechos portentosos de nuestro Señor Jesús tenía que haber una relación no puesta en los milagros, sino que nuestras miradas tenían que ser puestas únicamente en la persona del Señor Jesús. Eso era lo que quería darnos a entender Juan. Que nosotros no pusiésemos nuestras miradas simplemente en el poder de los milagros, por más maravillosos que estos hayan sido, sino que más bien nuestras miradas tienen que ser en la persona que obra los milagros. Entonces, este es un contexto que he hecho. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que vayamos a nuestro tema del día de hoy. Y justamente aquí en este tema vamos a encontrar la historia ahora de un padre que se encuentra muy angustiado. ¿Por qué? Porque su hijo, no sabemos la edad de ese niño, pero tenía un hijo el cual había enfermado y había enfermado de muerte, hermanos. ¿Sí? Estuvo a punto de morir. Entonces, vamos a desarrollar nuestros versículos que compone el versículo en el capítulo Juan capítulo 4, y vamos a leer del versículo 43, o vamos a desarrollar desde el 43 al 54. Recordemos que el título del sermón tiene por la fe, su naturaleza y recompensa. Leamos nuestro versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Quién salió de allí? Jesús. ¿Y a dónde dice que fue? A Galilea. ¿Y por qué 2 días después? Si usted lee el versículo 40, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, 2 días después de haberse quedado con los samaritanos, él dice que salió de allí, es decir, de Samaria, y se dirigió a Galilea. Ahora bien, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, hermano, que en los últimos pasajes hemos considerado algunas de las cosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas. Si recuerdan que duró una semana, y también una rápida visita a
la región de Samaria, una región, obviamente que habíamos dicho, gente que no era bien vista por la cepa y crema nata de los judíos. Ahora, se menciona su viaje nuevamente a Galilea, en donde iba a comenzar su amplio ministerio, del que Juan apenas nos da muy poco detalle, hermano, pero que los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sí se explayan con respecto al ministerio de Jesús. En cualquier caso, lo importante de todos estos viajes del Señor es que poco a poco se iba revelando a círculos cada vez más amplios. Cada vez el Señor extendía su fama, extendía su ministerio. Versículo 44. Dice así: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Mire, este es una especie como de refrán que muchas veces nosotros también utilizamos, de que todo profeta no tiene honra en su tierra. La razón por la que Jesús tomó la decisión de ir a Galilea nos puede parecer hasta un poco absurdo. Y porque Jesús, de alguna forma enigmática, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora bien, antes de empezar en lo que quería decir esta frase, es necesario que consideremos a qué se estaba refiriendo con su propia tierra. Todos sabemos que Jesús había nacido en Belén de Judea, hermanos, al sur del país. Pero nunca vemos a lo largo de los evangelios que volviera allí, ni tampoco considerara el lugar aquel de su nacimiento como su ciudad. Por el contrario, él se había criado en Nazaret, nace en Belén, pero él se cría en Nazaret, al norte del país, en Galilea, y llegó a ser conocido. Si recuerdan que muchas veces nosotros hemos escuchado esta frasecita, Jesús Nazareno, es decir, eso está en Juan capítulo 18, versículo 5, que en algún momento también llegaremos a esa cita bíblica. O también él era conocido como Jesús, hijo de José de Nazaret. Y eso sí lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 45. Y cuando comenzó Jesús su ministerio público, se trasladó también a Capernaum, dice las Escrituras. También en Galilea, donde estableció su base de operaciones, y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Por lo tanto, podemos decir que su propia tierra no se refería al lugar del nacimiento, es decir, no se estaba refiriendo a Belén, sino a la tierra de Galilea. Primero en Nazaret y luego en Capernaum. Todas ellas eran región de Galilea. Pero ¿por qué Jesús? Debemos de preguntarnos, ¿por qué Jesús toma la decisión de regresar a Galilea en este momento de su ministerio público? Realmente puede parecer un poco extraño, mis hermanos, para nuestras mentes, que después de la popularidad que él había alcanzado en Jerusalén, cuando vimos en Juan capítulo 2, versículo 23, y en Judea, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, lo abandonara todo, después de ir, como quien dice, hacia arriba, apuntando hacia arriba su ministerio. Él abandona todo y regresa nuevamente a Galilea, una zona en todos los sentidos que estaba lejos de la influencia, recordemos, de todo ese círculo religioso y ortodoxo que de alguna forma ya se estaba impacientando porque veían que el ministerio de Jesús estaba creciendo, más que el mismo ministerio del apóstol Juan. Eso lo vimos ya. Entonces, allí no había, es decir, en Galilea, no había ninguna posibilidad de progresar.
Si la intención de Jesús era de progresar, al llegar ahí, Él no lo iba a poder conseguir. Él no iba a poder seguir eso. Sin duda, el Señor Jesucristo sabía esto y por eso regresó allí, evitando de toda forma el peligro de seguir ganando fama y prestigio que hubieran provocado seguramente un enfrentamiento directo con todos estos religiosos, estos fariseos, estos saduceos, estos maestros de la ley. Y lo que él no quería era enfrentarlos todavía para no precipitar la crisis final antes de la hora señalada. ¿Sí? Todo tenía su tiempo. Todo tenía su tiempo y tenía que llegar el momento en que Jesús sí iba a ser confrontado y enfrentado con los religiosos de aquella época. Y miren ustedes que en Galilea estaba la familia de Jesús y había mucha gente que lo había crecer desde muy pequeño. Y según lo dicho de Jesús, en ese ambiente no había ningún peligro de alcanzar más popularidad. Y es triste decirlo esto, hermano, pero el principio que el Señor enunció aquí es totalmente cierto. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Por un lado, difícilmente estamos dispuestos a aceptar a alguien que ha crecido junto con nosotros, que pueda llegar a ser más que nosotros. Y pasa eso en nuestros medios. A veces nos sorprendemos cuando escuchamos que fulanito de tal, que vivió en nuestros barrios, que jugamos con él, llega a un estatus social y nos sorprendemos. ¿Por qué él? ¿Y por qué no yo? Pero por otro lado, todos tenemos cierta tendencia innata a admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que están en casa. ¿O no es así? Entonces, estando en casa Jesús, no iba a ser el admirado, porque era parte de ellos, ya había convivido con ellos. Pero usted debe de notar que esta no debe ser una actitud cristiana y que deberíamos tener mucho cuidado si estamos incurriendo en ese error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto los de Nazaret como los de Capernaum llegaron a despreciar por esto al mismo Hijo de Dios, perdiendo así innumerables bendiciones. Nosotros veremos más adelante cómo esta misma gente que lo recibe, más adelante lo desprecia. Leamos el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos habían estado en la fiesta de las Pascuas. Recordemos que esa fiesta duró una semana. Entonces, los galileos dice que le recibieron. Aparentemente la acogida que en el principio le dieron los galileos a Jesús, cuando nuevamente llegó a su tierra, choca con el versículo anterior que estuvimos viendo. Pero no debemos entender que este recibimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo no era un recibimiento en el sentido de que ellos estaban creyendo en Él, sino más bien como una admiración que ellos tenían, porque ellos habían visto que Él había hecho señales y milagros en la fiesta de las Pascuas. Entonces ellos lo que le estaban era recibiendo a Él admirado, que uno de su pueblo pueda hacer estos milagros y prodigios. Y ellos habían quedado muy maravillados, muy admirados de los milagros. Pero en el fondo ellos no entendían ni aceptaban que Jesús era la verdad, que Jesús era el Redentor. Entonces, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y con el tiempo llegaron a rechazarle y a abandonarle. Eso lo veremos en Juan capítulo 6, versículo 66. Entonces, ese recibimiento simplemente era nada más emotiva. Ellos estaban asombrados y maravillados de que Jesús había hecho unas semanas atrás milagros. Vayamos al versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea,
donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a centrarnos en esta parte cuando dice, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En su regreso Jesús fue primeramente, dice, a Caná de Galilea, y ahí se nos menciona donde él había convertido el agua en vino. Recordemos que allí él había hecho su primera señal, su primer milagro, y sus discípulos habían creído cuando vieron ese milagro. Eso lo vimos en Juan capítulo 2, versículo 11. Ahora, no sabemos cuánto tiempo Jesús permaneció en Caná, pero allí tenía al menos un hogar abierto donde él podía quedarse. Bien, pronto la noticia, cuando vieron de que Jesús había llegado allí a Caná, se divulgó por las ciudades de alrededor, y nuestro texto nos indica de que alguien comenzó a interesarse, especialmente por su visita. Y el texto nos dice que ese fue un oficial del rey que vivía en Capernaum. Ahora, Capernaum se dice que estaba situado a unos 25 a 30 kilómetros de Caná. Este oficial, nos dice las Escrituras, que tenía un hijo enfermo y no dudó rápidamente hasta donde Jesús para ir y rogarle que él le ayudase. En cuanto a este oficial del rey, es muy poco lo que sabemos de él. Debía ser un hombre de cierto rango dentro de la corte de Herodes Antipas. Posiblemente por ser parte del, hablemos del gobierno, era un hombre muy influyente. Posiblemente también era un hombre que ganaba muy bien. Ahora, pero el detalle realmente importante es que tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. ¿Nos imaginamos nosotros como padres tener un hijo y que uno de nuestros hijos, o el único hijo, tampoco no nos dice cuántos hijos tenía este hombre, cae enfermo y esté a punto de morir? Él ha de haber agotado todas las instancias, porque vemos que era un hombre influyente. Imagínense, un hombre del gobierno, ha de haber ido y acudido a buenos médicos de aquella época, y posiblemente pudo haber gastado mucho dinero. Y esto de que un hijo esté enfermo, estamos hablando, no dice la edad, pero es un hijo finalmente, nos recuerda más bien que la enfermedad y la muerte no hacen distinción, hermano, entre personas. Lo mismo le son los ricos que los pobres. La enfermedad llega tanto a ricos y llega también tanto a pobres, a los niños como a los adultos. Y esta es una razón que es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados para la muerte, cualquiera que sea nuestra edad o condición económica. Debemos estar preparados para ello. Ahora bien, decía yo, podríamos usted y yo imaginarnos lo angustioso que ha de haber estado este padre, la vida angustiosa que ha de haber estado viviendo, cómo la vida de su pequeño hijo iba perdiéndose sin que él pudiera hacer nada. Pero a pesar de la angustia de este padre por la inminencia pérdida de su hijo, sin embargo lo dejó allí e hizo el viaje que separaba Capernaum de Caná para ir en busca de aquel que él había escuchado que hacía milagros. Y este era nuestro joven judío, nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, dada su condición y la circunstancia, bien podría haber él enviado a sus criados mientras él se hubiese quedado cuidando a su hijo. Pero él no lo hizo así, hermano. Él no lo hizo así, sino que tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo
e ir personalmente a encontrarse con Jesús. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros estamos y se nos presentan ciertas dificultades en nuestras vidas, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Y normalmente nosotros hacemos lo indebido. Consultamos a otra persona antes de consultar a Jesús. Se cae el niño o pasa algo, llama al médico. O pasó algo en casa, vamos donde la comadre, vamos donde la amiga. Y cuando la cosa ya está seria es cuando nosotros empezamos a buscar de Dios. Y eso es común. Es común. Y muchas veces en nosotros también como creyentes es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Sí? El hijo estaba enfermo y este hombre se apersonó e ir a buscar a Jesús. Lo que de alguna manera nos está demostrando que este hombre tenía fe en él. Y aunque no sabemos el grado de interés o de identificación que había tenido con el ministerio del Señor Jesucristo, ya había desarrollado anteriormente en Capernaum una evidente fe porque había oído hablar de Jesús y tenía una información necesaria para que le pudiera haber llegado a germinar esa fe en su corazón. En cualquier caso, mis hermanos, no cabe duda que la aflicción nos despierta de nuestra condición de letargo muchas veces, impulsándonos a buscar a Jesús. Y aunque tal vez esta no fue la experiencia exacta de este oficial, sí que ha sido de muchos otros. Leamos el versículo 47. Versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y centrémonos en esa frase que dice las Escrituras: y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ya hemos señalado que su hijo estaba a punto de morir, por lo que el asunto era realmente urgente. Así que nos imaginamos que el padre hizo su petición de forma insistente y desesperada. ¿Cuántas veces nosotros también hemos estado en ese lugar? Y cuando hemos acudido a alguien, a un facultativo médico, estamos ahí, con ese deseo que el médico haga algo y que lo haga pronto. Ahora bien, aunque el padre tenía fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús y hacerle su petición, sin embargo, había dos errores que el Señor disponía a corregírselo a este hombre. El primero de ellos, mis hermanos, es que dio por sentado que para sanar a su hijo, Jesús tendría que ir hasta Capernaum. ¿Sí se da cuenta? Porque si bien creía que allí, donde Jesús estuviera, la enfermedad iba a huir. Sin embargo, no le alcanzaba a este oficial para creer que Jesús podía hacer milagros aún a la distancia. Él no entendía eso. Él lo quería llevar a su casa. Mire, diferente se acuerda a aquel que vemos en pasaje después, de aquel que dice: no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar a mi siervo. ¿Sí se acuerda? Es muy diferente. Este quería que vaya Jesús a su casa. Posiblemente él no se avergonzaba porque ha de haber vivido en un lugar muy bonito. ¿Ve? Entonces, este fue el primer error, tenerlo a Jesús ahí, porque desconfiaba que Jesús podía obrar el milagro a una distancia. ¿Sí? Y el segundo error por el que Jesús se lamentó fue porque este hombre, como muchos otros, aunque había oído y aunque había visto muchos de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. Le costaba creer que Cristo iba a obrar a través de su palabra si no lo acompañaba a él. ¿Sí? Así que
Como veremos a continuación, el Señor se dispuso a sanar al hijo de este oficial, de tal manera que su fe fuera depurada de estos errores y así pudiera él creer. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia del estado de su hijo, Jesús comenzó a tratar más bien en la fe del Padre. Todo esto nos debe hacer pensar en nuestras propias vidas, mis hermanos, y circunstancias, que Dios más bien está interesado en fomentar fe en nuestras vidas antes de librarnos de todos los problemas que pudiéramos presentar. Dios está siempre interesado en cómo nosotros vamos a reaccionar, es decir, de una manera correcta ante las adversidades de la vida. Leamos versículo 48 y versículo 49. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Miren ustedes, hermanos, que en estas palabras del Señor se aprecia cierto reproche, se aprecia cierto enojo hasta cierto punto, que evidentemente no iba dirigido exclusivamente al oficial del rey, sino a todos los que estaban presentes, porque tiene que haber habido mucha gente allí. Siempre recordemos que a Jesús lo rodeaba gente, y mucha gente pudo haber estado escuchando el clamor de este hombre. La razón de su queja fue porque lo único que parecía interesarle era verle hacer algo extraordinario y sensacional. Pero al Señor le contrariaba ser considerado como un mero obrador de milagros. Es decir, hermano, un simple milagrero. Así lo estaba él encasillando, como un simple milagrero. Y escuche esto, hermano, y es que una fe coja siempre busca las muletas de los prodigios y milagros para así apoyarse firmemente. Y es que yo tengo que ver para creer. Normalmente así decimos, ¿no? Y oramos insistentemente cuando estamos viendo que las cosas marchan bien. Pero cuando las cosas estamos orando y las cosas no nos marchan bien como queremos o no nos salen como queremos, a veces ahí aflojamos la oración. Entonces, olvidando así que hay una fe más noble, debemos siempre buscar esta fe más noble. ¿Y cuál es? Cree y verás. ¿Sí? Y recordemos lo que habíamos visto, centrar la mirada en la persona del Señor Jesús y no en los milagros, por más maravillosos que estos sean, hermano. Nunca debemos de olvidar que los prodigios que hacía nuestro Señor Jesucristo eran señales que indicaban alguna verdad espiritual acerca de la persona y obra de Él. En ese sentido, servían para despertar la fe de la gente que lo veía y recibía. Eso lo podemos ver más adelante, estaremos estudiando en Juan capítulo 14 y 11. Pero si las personas solo se quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros, estarían perdiendo su vista, su verdadero propósito. ¿Y cuál era ese verdadero propósito? El demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, para que, creyendo, tuvieran vida en su nombre. Ese era el verdadero propósito cuando Jesús hacía los milagros. Que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo no en el milagro, sino en el autor del milagro, nosotros pudiéramos tener vida eterna en su nombre. Ese es realmente el propósito. Recordemos cuando dije fe y acción. ¿Y cuál es la acción? Venir y unirse a la persona del Señor Jesús. Para eso eran los milagros. De que la gente creyese y se uniera a Él.
Ahora, el caso, volviendo ya nuevamente a este padre angustiado, el caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos a todos nosotros un principio fundamental, hermano. La verdadera fe debe apoyarse únicamente en su palabra. La verdadera fe de todo cristiano debe apoyarse únicamente en lo que la palabra de Dios nos manda, sin tener necesidad de ver señales o milagros. Además debemos tener presente, mis hermanos, que Satanás también es capaz de realizar señales y milagros también. Por esta razón, el Señor quiere que nuestra fe esté fundamentalmente basada en su palabra. Recordemos nuestra confesión bautista de fe de 1689, donde dice en el párrafo 1, numeral 1, que dice que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe y obediencia salvadores. Así que nuestra fe tiene que estar siempre basada en la palabra de Dios y no en lo que nuestros ojos puedan ver. Veamos los versículos 50 y ahí vamos a tocar varios puntos en ese versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, vamos en este corto versículo a ver, creyó la palabra que Jesús le dijo. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ahora, habiendo llegado, hermanos, a este punto, es importante que ustedes y yo nos preguntemos, ¿cuál era el contenido de la fe de este padre? E inmediatamente notamos que fue la palabra que Jesús le dijo. Por supuesto, la fe verdadera no consiste en cualquier cosa, hermanos. Eso fácilmente puede ser superstición. Todo el mundo dice creer y a veces creemos en cosas que no tienen que ver nada con la palabra y eso se vuelve como fetichista. Yo no sé, yo no creo que entre nosotros haya, pero ustedes, por ejemplo, cuando ustedes ven un partido de fútbol, ¿sí se han dado cuenta ustedes cómo salen los jugadores? Y apenas topan la cancha, ellos salen ¿con qué pierna? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces ellos salen con una pierna, ¿qué piensan ellos? Que si salen con esa pierna derecha, ellos todas las cosas les va a ir muy bien dentro de la cancha. Entonces eso es un fetichismo, se podría decir. Otras personas tienen tendencia a poner en las puertas de su casa, se han visto, sábila con una cintita roja, ¿se han visto? Bueno, tienen ellos una creencia que en su casa no va a entrar ninguna cosa mala. ¿Se han visto los niños pequeños cuando nacen también? Bueno, ya ahora yo casi ya no veo eso, pero los que son de mi época sí se han de acordar que poníamos a los niños una... ¿Cómo le llamaban eso, hermanas? ¿Cómo? ¿Cava qué? Cavaloca, cavaloca. Era una... ¿Cómo? Cabalonga, corrijo, cabalonga. Mire, ve, a mis 57 años vengo a saber cómo se llamaba eso, que posiblemente mis padres me pusieron. Con unas bolitas creo que son y son de color rojo y como una cinta roja. Bueno, ya no nos andemos en eso, pero es clara la idea, ¿no? Es clara la idea. Por supuesto, la verdadera fe, decíamos que no consiste en cualquier cosa, porque eso podríamos llegar a llamarla superstición. Hay que aclarar de que desde una perspectiva bíblica, la fe de Dios espera que nosotros
esté basada en su palabra revelada. Y esta es la razón por la que Pablo afirma en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios. Como vemos, hay una estrecha relación entre la fe y la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Judas escribe acerca de la fe que ha sido una vez entregada a los santos, que está en Judas, en el único capítulo que contiene ese libro, en el versículo 3, él habla que la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Ahora bien, esa fe de la que está hablando Judas no se refiere a la confianza en nuestro Señor Jesucristo, sino que él se está refiriendo más bien al cuerpo de enseñanza que les había sido entregada y en el cual habían puesto su confianza. A esa fe se estaba refiriendo Judas. Ahora, insistimos, la fe que Dios espera de nosotros, de ustedes y de mí, es una respuesta positiva a lo que Él ha revelado en su palabra. Fuera de eso, no hay garantías, mis hermanos. No hay garantía que Dios vaya a conceder nuestras peticiones. Pero si nosotros encontramos una promesa clara en su palabra, podemos apropiárnoslas de ella. Orar con fe, mis hermanos, para que se cumpla en nosotros. Por ejemplo, cuando Santiago en el capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí tenemos una promesa concreta, hermano, que cualquiera de nosotros podemos reclamar con fe. Y si lo hacemos, les aseguro que Dios nos va a conceder, porque Dios ya lo ha prometido. Él ha prometido que cualquiera de nosotros, cualquiera de sus hijos, se da cuenta que está falto de fe, dice, de sabiduría, se la podemos pedir. Así que, inclusive, cualquier persona que pida salvación a Dios con arrepentimiento y fe, esta persona la va a poder recibir porque Dios así lo ha prometido. Para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento y fe. En ese mismo versículo 50 veamos la palabrita y se fue. Y se fue. Es decir, el oficial. Entonces, volviendo al caso del oficial del rey, vemos que aunque Jesús no quiso acompañarlo hasta Capernaum, tal como le habían pedido, sin embargo quedó satisfecho con su palabra y no discutió. Así que se puso en camino demostrando por su obediencia que su fe era real. Y con esto llegamos a otro principio bíblico fundamental. Fe y obediencia deben ir siempre juntas, hermanos. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia. ¿Cuál obediencia? A la palabra de Dios. Tal es así que en ocasiones encontramos que la fe es descrita como la obediencia a la verdad. Y eso usted lo puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El Señor había percibido en el Padre un principio pequeño de fe, un principio de fe, pero era necesario que madurara, y la forma de hacerlo es siempre por medio de la prueba. También eso nos indica Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, que la fe también es madurada a través de las pruebas. Dios pone pruebas para que nuestra fe crezca y madure. Así que envió al Padre de vuelta. Por eso que cuando el Padre obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente el viaje de regreso a su hogar en Capernaum, estaba dando un gran paso de crecimiento espiritual. Estaba ahora sí confiando en la palabra de Jesús.
sin haber visto ningún milagro, porque hasta ahí, recordemos, no había acontecido el milagro. Y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús, no es necesaria su presencia física. ¿Se dio cuenta? Nos dimos cuenta. Ahora, leamos los versículos 51 al 54 para concluir. Cuando ya él descendía en el cielo oficial, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Mire, ayer a las 7 quiere decir que este hombre llegó al día siguiente, le tomó prácticamente un día para regresar, un día para ir y otro día para regresar. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, suponemos, hermanos, que durante su viaje de regreso, este hombre, este oficial, se haría un sinfín, o tendría un sinfín de pensamientos, ¿o no? Y esos pensamientos iban a estar martillando de alguna forma su mente. Pero aún así, la palabra de Jesús que él había creído, oído, había recibido y la había creído, le infundía un nuevo ánimo y seguro que una paz y seguridad incomprensible estaba llenando su corazón. De seguro. Y esta es también experiencia que todos ustedes y yo también la tenemos cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor. Nosotros también estamos atravesando, hermano. Tenemos que llegar a algún momento a nuestro último hogar, a nuestro hogar celestial, y nosotros también estamos en esa travesía. Estamos atravesando en este mundo, como lo describe el Salmo 23, valle de sombra de muerte. Y ese valle de sombra de muerte tenemos que irlo, estamos transitando diariamente hasta nuestro hogar, hasta nuestra llegada a nuestro hogar celestial. Con la seguridad, siempre caminando, hermanos, con la seguridad y confianza que Dios, a través de su palabra, nos da ánimo cada día. Esa es nuestra seguridad. Todavía no hemos visto a plenitud de su salvación. Pero la confianza en su palabra nos llena de gozo, nos debería de llenar de gozo y ánimo para no desesperar, hasta poder ver a la plenitud de su salvación. Ahora bien, los siervos de este oficial notaron de alguna manera súbita la mejoría de este joven. Y no tuvieron paciencia, hermano, porque dice que ellos fueron y abordaron al padre. No tuvieron esa paciencia de aguardar que llegue el padre de familia y vea a su hijo, sino que ellos fueron y lo abordaron, salieron al encuentro de él. Entonces el padre averiguó en qué momento el niño se había comenzado a sentir mucho mejor y vio que había tenido de alguna forma una relación en la hora que Jesús le había dicho. Es decir, el momento en que Jesús había dado su palabra: tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Esa fue la promesa que le dio Jesús. Esa fue su palabra que salió de su boca. Él la escuchó, él la creyó y regresó solo. Ya no insistió en que lo acompañase hasta su hogar. Con esto, el padre tuvo que haber aprendido el método elegido por nuestro Señor Jesús para sanar al niño era mucho mejor que el método que él estaba prácticamente propuesto. ¿Sí? Porque notemos que su hijo fue restablecido ¿cuándo? Un día antes que él llegase. ¿Se da cuenta?
Imagínense a Jesús ir allá, se perdió un día. Entonces, Jesús, al ir allá, es decir, si Jesús tenía que haberse desplazado a Capernaum para realizar el milagro, se hubiera perdido un día. Una vez más el Señor demuestra que sabe mejor que nosotros lo que mejor nos conviene a cada uno. Así es. A veces nosotros estamos esperando y nos comenzamos a desesperar porque el milagro no llega. Nosotros tenemos que tener mucha confianza en Él. Y hay cosas que a veces probablemente el Señor no nos las dé. Porque recordemos en la enseñanza anterior que nuestra comida espiritual debe ser siempre el hacer la voluntad de Dios. Y en el hacer la voluntad de Dios también está en el aceptar la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es otra a la voluntad que nosotros queremos. Y ahora el evangelista añade que creyó él con toda su casa. Es cierto que el Padre ya había creído, pero lo que nos está dando a entender es que después de esta experiencia, su fe había llegado a ser mucho más profunda, mejor fundamentada, tenía nuevas evidencias que lo hacían mucho más seguro en su conocimiento de quién era Jesús. El conocimiento que él tenía de Jesús ahora era nuevo. Él sabía de que él no necesitaba la próxima vez, si así fuera el caso, de ir donde él y decirle que regrese. Porque él ya había experimentado que Jesús podía hacer un milagro aún ante la distancia que se le presentase. Para él no hay tiempo, no hay distancia, no hay barrera que lo pueda superar. Y lo más hermoso todavía es el hecho de que su fe se extendió a toda su familia, mis hermanos. Así nos dice este relato de el oficial. Ahora, por lo tanto, podemos decir que la fe encuentra una sólida base en las intervenciones milagrosas que Dios ha hecho a lo largo de nuestra historia, y de manera especial a través de la vida de su propio Hijo. Y desde la perspectiva divina, estas evidencias son suficientes para satisfacer aún el alma más exigente de los mortales. Por eso, a partir de aquí, Dios espera que los hombres depositen su fe en Él si quieren ver y participar de todas aquellas nuevas y maravillosas que Él ha preparado en su gloria celestial. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por